Hace unos días estábamos en Colombia, en ese gran congreso de la Unión Patriótica, donde se juntaron todas las emociones. Era la esperanza, el dolor, pero también ese sentimiento de que incursionábamos nuevamente en la política. Nos sentimos como hacía 28 años, porque además coincidieron las fechas. Eran las mismas fechas en que se creaba hacía 28 años la Unión Patriótica. Y vimos muchas caras. Vimos gente del Partido Liberal, del Partido Conservador, vimos gente de los sindicatos, vimos los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los afroamericanos. Era como regresar a hace 28 años y con mucha esperanza cuando fundábamos la Unión Patriótica. Nos encontramos los que ya no somos muy jóvenes, pero también los jóvenes. Y era impresionante verlos, porque parecía, cuando nosotros estábamos un poco saliendo de la adolescencia, llegábamos a la juventud, y era el mismo entusiasmo que hacía 28 y 30 años teníamos nosotros. Y eso era como un poco de adrenalina para todos los que pasábamos de los 50 años. Fue muy importante la presencia de los jóvenes. Podemos decir que eran como mitad y mitad en el Congreso. Y también, compañeros, dispuestos a dar las discusiones que hace tanto tiempo habíamos dado. Hay que construir una patria diferente, hay que tener una democracia y tenemos que ir adelante con este proyecto. Pues cualquiera se emocionaba, compañeros. La emoción fue colectiva. Era algo que no podíamos casi ni describir unos con otros. Porque los compañeros que habían estado en Barranquilla los encontramos en Bogotá. Los que estaban en Bogotá, uno los encontramos en Arauca. Los que estaban abajo en Nariño los encontrábamos de pronto en el Chocó. Era el país que se había revuelto para poder sobrevivir. Pero lo que más animaba ese congreso eran los anhelos de paz. La paz la tenemos que conseguir. Y la paz la vamos a conseguir con los jóvenes, con los adultos, con los hombres, con las mujeres, con los independientes y con los demócratas, porque existen en Colombia. Y la paz la vamos a conseguir con votos, derrotando a los que quieren la guerra para seguirse enriqueciendo en ese país. Los que han usufructuado grandes fortunas y las han hecho con la guerra. No esta guerra. Porque llevamos 2 siglos de guerras declaradas y no declaradas. Más de 200 años de guerra. Escuchamos a nuestros bisabuelos las historias de la guerra de los 1000 días. A nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos. Y ahora todo esto lo escuchan nuestros hijos y nuestros nietos. Y si nos descuidamos, nuestros bisnietos. Por eso es tan sentido el tema de la paz en Colombia. Y a eso nos fuimos. A eso nos fuimos dejando 17 años, 6 meses, 4 días de un exilio que lo pasamos en Suiza. Y tenemos que agradecerle a este país. Tenemos que agradecerle que nos haya acogido, que nos haya permitido vivir aquí durante tantos años, que nos haya permitido aprender un idioma, que nos haya permitido trabajar y que nos haya permitido continuar nuestra vida política y nuestra vida sindical. Porque aquí y en otras partes he dicho, vivíamos por la mañana en Suiza y por la tarde en Colombia. Por la mañana trabajábamos desde muy temprano, ganábamos nuestra plata
para pagar las facturas y los impuestos y para ayudar a nuestros hijos. Y también para ayudar a nuestra familia que había quedado en Colombia. Porque siempre enviamos remesas para la pensión de la mamá, para el primo que esté enfermo, para el sobrino que necesita para la universidad. Siempre habría algo. Y tenemos que agradecerle a este país que nos ha acogido con una calidez especial. Los que vivimos en Ginebra tenemos espacio para el trabajo internacional. Y por las tardes vivíamos en Colombia. Salíamos del trabajo, nos íbamos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, y también hacíamos representaciones internacionales. Entonces fuimos por muchos años representantes de la Federación Sindical Mundial, sus representantes permanentes en Ginebra, y también de la Federación Internacional Democrática de Mujeres, de la FEDIM, también por algunos años. Y este era el trabajo que no nos pagaban. Por él no recibíamos un peso. Era el trabajo político para seguir trabajando por Colombia. Y eso lo aprendimos de este país, el valor del trabajo, pero también traíamos el bagaje de Colombia, que habían sido más de 27 años trabajando en el movimiento sindical y en el movimiento político. Y después, compañeros, nos enfrentamos a lo que hoy día parece. Nos han devuelto la personería jurídica. ¿Pero por qué no la han devuelto? Por el trabajo que hace cada uno de ustedes, compañeros colombianos, donde se encuentren, la pequeña reunión, el trabajo con los colombianos que han salido económicamente por problemas de trabajo, y también el trabajo que se hace en las reuniones grandes y pequeñas, en Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, en América Latina. Es que el partido se regó por el mundo entero. Los pedazos de patria trabajaban y trabajan en todas partes. Y esta reunión es una prueba de ello. Entonces nadie se estancó, sino que todos seguimos empujando el carro de la política. Algunos de bajo perfil, otros de más alto perfil, pero todos trabajan, compañeros. Y eso es lo que tenemos que valorar de la inmigración política. Y aquí tenemos que ver algo, compañeros, con relación a lo que pasa con la gente que ha inmigrado. Un país que tiene más del 12% de su población fuera de las fronteras, la inmensa mayoría por problemas económicos, es un país que anda muy mal. Es un país que sacó al 12% de su población por problemas económicos y por problemas políticos, porque en las últimas décadas los refugiados políticos tienen una relevancia en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. Y esto le estaba costando al país. Le estaba costando al país que su presidente anterior llegara a todas las ciudades del mundo y lo recibieran con una manifestación. Y lo siguen recibiendo aún siendo expresidente. Ahí lo vimos hace unas semanas en Londres, cuando los londinenses y los colombianos lo rechazaban como conferencista en una de las universidades. Y esto le pasa en todo el mundo. Es decir, que los refugiados seguimos con nuestro trabajo, y muchos de los refugiados económicos también. Pero hay algo que ha marcado las acciones de los colombianos fuera del país. El paro agrario. Cuando los campesinos hace unos pocos meses en Colombia salían a las calles y protestaban contra los tratados de libre comercio y protestaban porque las papas que sembraron todo el tiempo ahora era delito guardar las semillas porque tenían que comprar semillas certificadas, porque tenían que comprar máquinas y abonos especiales que les dictaba el gobierno los tratados de libre comercio.
los campesinos que no habían protestado, especialmente los de mi departamento, los de Boyacá, los vimos peleando en las calles. Y en todas las ciudades del mundo donde hay colombianos, todos salimos a protestar con ellos. Y nos veíamos también por los medios alternativos, y la gente de Boyacá sabía que en Ginebra o que en Berna se estaban haciendo manifestaciones, que en París y que en Madrid y que en Londres y que en Montreal los colombianos salíamos a apoyar las luchas de los que estaban adentro. Y esto tiene un valor muy especial. Es el valor de unir a los colombianos que a lo mejor no nos habíamos visto en mucho tiempo, pero que en la Plaza de Naciones Unidas en Ginebra hacíamos la manifestación más grande de colombianos desde que salimos del exilio, en compañía de los desplazados económicos y de los desplazados políticos. Y miren, compañeros, es que tenemos que hacer unas propuestas audaces frente a la inmigración. Yo creo que en una hoja, en media hoja las podemos resumir. Yo me he traído el trabajo de leerme la ley 1465 del 2012 sobre la creación del sistema de migración. Son como 6 hojas que son un saludo a la bandera, porque las leyes en Colombia son generalmente así. Se hace una ley y se dice hay que reglamentarla para que funcione, y nunca la reglamentan y nunca funciona. Es el problema de las reservas campesinas. Hay ley, pero como no la reglamentan, pues entonces no se aplica. Y esto ha sucedido con la ley de la inmigración. ¿Qué proponemos respecto a la inmigración? Primero, porque produce el 4% del Producto Interno Bruto. El ingreso de las remesas del extranjero a Colombia producen casi el doble de la locomotora minera, según una organización ASGEN, que es una organización de patronos de la gran minería. Dicen que la locomotora minera le produce a Colombia el 2.2% del Producto Interno Bruto. La plata que inyectamos todos los que estamos aquí al país no es un préstamo, no produce intereses, no hay que reembolsarlo, no es dinero plástico, sino es dinero líquido del trabajo de cada uno de los colombianos en el exterior que va a inyectar la economía colombiana. Y estos colombianos merecen todo nuestro cuidado, todo nuestro apoyo y todo el trabajo necesario para que sean reconocidas ciertas cosas. Entonces, ¿qué proponemos? Primero, que funcione la ley. Si no la pueden reglamentar, la reglamentamos nosotros. Les damos un proyecto de reglamentación al gobierno si no le ha quedado tiempo para hacerlo. Si las cabezas grises que tienen en el gobierno no son capaces, nosotros les presentamos el proyecto de reglamentación. Ya. Que es un trabajo práctico, puede ser de esta reunión. Aquí hay abogados y hasta muy buenos. Pues bueno, compañeros, está bien hacer todo el diagnóstico de la inmigración, pero tenemos que presentarle cosas. Una segunda cosa es que el retorno de los colombianos sea un retorno digno. Yo me encuentro con mucha gente que hay en Ginebra que tiene los muebles, el carrito dañándose, tiene un pocotón de cosas muy bonitas que han comprado y no las pueden entrar a Colombia porque les cobran una cantidad de impuestos. Entonces el regreso debe ser con el menage que tiene la gente y con unos impuestos mínimos, porque bastante le han inyectado a la economía nacional. Lo otro que hay que hacer, compañeros, a mí me parece que es urgente que se creen mecanismos para la inmigración de los colombianos al exterior para evitar, y eso se puede hacer muy rápido, también en la reglamentación, muy rápido, para evitar que las mujeres caigan, por ejemplo, en las bandas de trata de blancas. Que ese es uno de los problemas que tenemos al interior del país. Que sea una inmigración dirigida, sana, que la gente tenga una oficina donde ir a consultar y decir cómo hago para salir. Me están ofreciendo en Estados Unidos este trabajo de modelo, de no sé qué cosa, o de bailarina. ¿Es un trabajo fiable o es un trabajo que disfraza la trata de blancas?
Y eso tendríamos que hacerlo, pero ya, porque llevamos 2 años esperando que nos reglamenten una ley y esa ley no aparece. Y nos parece que es urgente presentarle a los colombianos que están en el exterior cosas concretas, que no pasen de media hoja, porque bien cansados que llegamos del trabajo, de cualquier trabajo que nos toque hacer, y encima de eso leer un libro con media hoja. Sería muy bueno que lo pudiéramos hacer para cada colombiano. Y por último, compañeros, creemos que es necesario que el país sepa y discuta la situación de los colombianos que están en el exterior. Y por eso hemos propuesto también como un tema dentro de la campaña electoral: miremos la gente que está afuera. Miremos qué está pasando. Dicen que hay por allá un representante que sale de los Estados Unidos. Y a lo mejor hace algunas cosas el hombre, pero no han bastado. Y necesitamos colocar un hombre o una mujer que sea capaz de defender, pero con ahínco, los problemas que tienen los compañeros colombianos en el exterior. Y yo quisiera, compañeros, solamente referirme a algo que está sonando mucho en la vida política en la semana que pase allá. Colombia tiene unos enfrentamientos extraños. Lo que uno escuchó en las noticias, todos los días. El enfrentamiento del contralor contra el fiscal, del fiscal contra el contralor. El procurador contra Petro, Petro se defiende del procurador. Uribe pelea contra Santos, Santos pelea contra Uribe. Hay un país cansado y fatigado de toda una serie de hechos que se empiezan a sentir en la vida nacional. Esa fatiga de una democracia corrompida, donde el que llega al poder es a enriquecerse, a llenarse los bolsillos, a corromper a todo lo que se le atraviesa. Bástanos leer la columna de ayer de Cecilia López, creo que era El Espectador, decía: esta política no. Es que todo en la política de Colombia hiede a grandes fortunas y nadie se enriquece con un salario de 25 millones de pesos, equivalentes poco más o menos a 12.000 francos. Nadie se enriquece. Porque ellos cogen de todo. Y por eso hemos hablado de que hay que cerrar ciertos puntos de la corrupción. Y hemos hecho un llamado a los empresarios a que no den plata a los políticos para hacer campañas, porque esa plata se convierte en plata para comprar votos y en que la democracia colombiana se convierta en una mercancía donde se compran los votos de los ciudadanos. Están pagando a 160.000 pesos el voto y pueden comprar miles y miles para llegar al Parlamento, porque les dan plata a los empresarios, les dan plata a los notarios, les dan plata a los contratistas, les dan plata a las transnacionales, les dan plata a todo el mundo. Y claro, con eso sostienen una democracia que se convierte en una falsa democracia, en una falsa representación. No es el querer de los ciudadanos, es la voluntad del dinero. Y por eso también creemos que hay necesidad y seguimos planteando la nacionalización de las notarías. ¿Cómo así que el producido de las notarías es para el señor notario, una parte, y para el político que lo hace nombrar, la otra parte? Esos son ingresos de la nación. Y con esos ingresos, nosotros planteamos que vayan directamente al fondo de pensiones, para que nuestros campesinos, que nunca han tenido una pensión de jubilación, al llegar a los 65 años, puedan tener una pensión de jubilación. Que no han cotizado, no es la culpa de ellos, porque jamás ha habido, compañeros, una manera de que ellos coticen. Que se pensionen los campesinos que trabajan artesanalmente cerca de las minas, que se pensionen los compañeros que hacen ventas ambulantes, que no haya un solo colombiano al llegar a la vejez
que no tenga algo de comer y algo para sus gastos normales. Porque hoy en día hay una pobreza infinita al lado de las minas de oro. Lo que pasa en el Chocó es impresionante. Las dragas de las empresas grandes nacionales y transnacionales sacan la tierra del oro. Y esa tierra que les sobra, ahí están miles y miles de nuestros compatriotas sacando los encedazos. Y muchos de esos compatriotas ya no tienen dedos, porque han estado años y años con el agua hasta la rodilla de los ríos y cerca las minas. Y esos compañeros no tienen nada cuando llegan a los 65 años de edad. Nada, compañeros. Y creo que nuestra voluntad, nuestra decisión es que esta gente sí tenga una pensión de jubilación. Y este oro, desde luego, se va para afuera. Es el oro triste de que hablan nuestros cineastas. Y si cogemos cada sector de la economía, por ejemplo, donde hay petróleo, en Arauca, cuando la constituyente caminamos los campos de Caño Limón, no podíamos entrar al campo petrolero, porque hay una inmensa malla de kilómetros y kilómetros, y ahí no puede ingresar ningún colombiano. Y cuando llegué a Arauquita, pregunté cuántos arauquiteños trabajan en la petrolera. Y me dijeron, caben en esta mano. Generalmente barren o limpian las toaletas y hasta ahí. ¿Y cómo se mueve el comercio de este pueblo? No se mueve. Porque todo lo traen en avioneta y en helicóptero, hasta el papel higiénico. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve el petróleo? Para que lo saquen en bruto y nos lo devuelvan elaborado en tarros para que lo podamos comprar los colombianos. Pero en una reciente intervención en el Congreso, un senador denunció: la locomotora minera no nos deja nada. De $68 que se invierten en el país, salen $100 al exterior. Es decir, que nos hemos vuelto exportadores de capital. No nos sirve para nada nuestro petróleo. No nos sirven para nada nuestras minas de oro, nuestras minas de plata. Y eso que no han sacado todavía el uranio, porque hay. Y cantidad de metales que tenemos y que salen de nuestro país sin que nos demos cuenta. Todas estas cosas son las que planteamos que hay que ordenar un poco lo que tenemos ahí tan desordenado. Y por eso, compañeros, queremos que todos, como dijimos en el Congreso, sean nuestros asesores. Porque todos de una manera u otra tienen una realidad vivida en Colombia. Desde los jóvenes hasta los más maduros. Y entonces ya empezaba a escribir la gente. Ya empezaron a llamarnos algunos y decir, mire, yo conozco esta zona, pasa tal cosa. Y eso está bueno. Porque a esa política colombiana nos parece hay que refrescarla. Hay que llevarle temas que nunca se han debatido. Por ejemplo, la riqueza de la selva húmeda colombiana. La banca genética que tiene nuestra selva, que parece la más importante del mundo. Y de ahí vienen todas nuestras tragedias y nuestras guerras. La riqueza y la ubicación geográfica de nuestro país. Por eso, la responsabilidad es inmensamente grande. Inmensamente grande. Esta es una campaña que tiene muchos riesgos. ¿Y qué le estamos solicitando a la comunidad internacional? Le estamos solicitando crear un grupo de acompañamiento internacional para nuestros candidatos al Senado, a la Cámara y a la Presidencia. Que todos los días nos acompañe un extranjero.
Y por eso planteamos, si alguno de los jóvenes suizos nos quiere acompañar un mes, bienvenido. O si uno de los hombres de Suiza nos quiere acompañar un mes o una mujer, bienvenida. Caminará con nosotros, dormirá en el mismo apartamento, etcétera, etcétera, etcétera. Viajará a una parte, a Cali, a Medellín, etcétera. Los necesitamos. Nos han cogido un poco contra el tiempo. No podíamos haberles hecho esta propuesta hace un año porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces nos disculpan que ustedes siempre tienen la planeación adelantada. Pero nosotros, los acontecimientos nos golpean, nos llegan y tenemos que acudir rápidamente. Esto será muy importante. Porque verán que el mundo entero, que los jóvenes y los no jóvenes están dispuestos a acompañarnos a cambiar ese país. Y eso tiene, compañeros, un sentimiento muy especial. Es que el trabajo que han hecho cada uno de ustedes, ese trabajo se ve reflejado en que van los demócratas del mundo a acompañarnos. Y mañana estaremos, pasado mañana estaremos en París haciendo esta misma propuesta. Y en los países que no podamos visitar, porque nos vamos a Colombia, nuestros compañeros que están en cada país están moviendo la propuesta. Tenemos que lograr un acompañamiento internacional para que la gente viva con nosotros cómo es ese país de rico, de lindo, de hermoso, las bellezas naturales que tenemos y que nos las quieren arrebatar, para que vean de cerca el sufrimiento de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros afroamericanos, para que sientan, compañero, también con nosotros lo que es hacer una campaña en una pseudodemocracia, pero también para que sientan ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento de que podemos cambiar la patria, ese sentimiento de que los 42 o 46, dicen ahora que son, millones de colombianos se tienen que posesionar de su país. Y que la riqueza que ese país produce tiene que ser para todos los colombianos y no para un puñado que se ha enriquecido y que mantiene el poder político y económico. Entonces así, compañeros, tendremos un debate electoral muy sui generis, muy especial, muy de no observadores internacionales el día de las elecciones, sino unos observadores y unas personas que, siendo extranjeros, nos quieren acompañar para tener los cambios que requerimos. Y por último, compañeros, les quiero decir que hay un enorme sentimiento hacia todos los que están en el exterior de la gente que está dentro. A muchos de los que están aquí me los preguntaron. Les mandan abrazos, les mandan mucha solidaridad, les mandan a decir que vuelvan un día, les mandan a decir que es importante que hayan estado afuera y que es importante el trabajo que ustedes que han hecho. Y yo creo que ellos tienen razón, compañeros. Creo que todos nos sentimos que hemos hecho alguna cosa para ese país. Y decirles por último que la esperanza se extiende, que no es solamente del partido, de nuestros amigos, de nuestros simpatizantes, que hay gente que quiere opinar y que nunca la han escuchado. Y esa gente que se ve reflejada en un poco en las propuestas que venimos haciendo, pero muchas más que podemos hacer, las tenemos que convencer que saquemos a los corruptos del Parlamento, pero con votos. Votando por la gente que quiere darle el vuelco al país. Y ayer decía por la televisión, nosotros invitamos a los colombianos a no votar por la persona que le ofrezca plata por el voto, porque esa persona que está ofreciendo plata por el voto es una persona corrupta.